Fíjate que esta historia, incluso la he predicado por muchas veces acá, pero esta es la única historia que encontramos en los 4 evangelios. Esta historia está en los 4: Lucas, Mateo, Marcos. 14:15. Vamos a leer la NTV. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que hacen alguna fiesta y se les llena? Y la comida, dicen ustedes: híjole, hoy lo que hice no me va a alcanzar. Yo no sé de dónde salió tanta gente. Yo solo invité a la señora y se trajo al marido, a los hijos, al yerno, al sobrino, y entonces no nos alcanzan. Y cuando veamos la comida decimos: solo hicimos pastelito. ¿A cuántos les ha pasado así? Yo me recuerdo que cuando teníamos grupos, eso era un caos. Cuando nos tocaba la refe decíamos: traiga como para 20. Y terminaban apareciendo 40. Ahí teníamos que ver cómo multiplicar los panes, los pirujos, los peces. 16. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Para los que estuvieron el día miércoles, yo dije: esto no me vuelve a pasar. Y mandé a pedir pan de más. Y dije: esto se va a llenar y yo no me voy a quedar sin darles de qué comer a las personas que vengan. ¿Y qué pasó? Sobró. Pero es que yo no entiendo eso. ¿Por qué normalmente comemos 2 panes y ese día la gente solo comió 1? Yo dije: si por lo menos se comen 2, va a sobrar. Pero no va a sobrar mucho. Pero las personas venían sin hambre, o no sé qué fue lo que pasó. Pero entonces vengo yo y digo: ¿y qué vamos a hacer con ese pan? ¿Y qué creen que me contestaron? No. ¿Qué me dijeron? Me dijeron: tenés para comer en la noche, tenés para comer en la mañana, tenés para comer al mediodía. Pan tenés para comer. Yo dije: no, hombre, no puede ser. Vamos y llevémoslo a algún lugar, dije. Y entonces, ¿qué creen que me dijeron después? ¿Qué me dijeron? No alcanza para el lugar donde vamos a ir. ¿Se dan cuenta en el 17? Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. ¿Cómo quieres que les llevemos de comer a ellos si es poquito lo que tenemos? Y entonces yo dije: por lo menos llevémosles algo. Fuimos, llegamos, no nos alcanzó, nos hizo falta un montón, pero nos dimos cuenta de la necesidad que hay ahí. Y me di cuenta de algo: la gente, fuimos al hospital y la gente no necesita pan. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que más nos pidieron? Abrigo y el café. A la gente no le importa que le des pan, pero el café. Entonces, para una próxima, ¿qué vamos a llevar? Café en abundancia. Y dije yo: es más, para la próxima vez nos llevamos, ¿cómo se llama aquella máquina que saca energía? Que se le echa gasolina. El generador. Nos llevamos al generador y ya calentamos el café. ¿Cuál es el problema? Pero entonces ya vimos la necesidad. 18. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Dile que tienes ahí a la par: los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. 21. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y díganme algo: ¿qué es lo que más abunda en un lugar?
niños y mujeres. ¿Cuántas mujeres hay acá esta mañana? Sí, se nota que vinieron las mujeres. ¿Cuántos hombres hay esta mañana? Vamos a ver. De plano a la mujer le digo, no vayas a no vas a hacer quedar mal haber dicho. Y esto es lo primero que yo quiero que tú mires. Y es, ¿a quiénes les gusta? Vean, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. 10 más 10. 20. ¿Y 10 por 10? ¿Qué les gustaría más a ustedes? ¿Sumar o multiplicar? Ok, Dios no suma, Dios multiplica. Lo otro que quiero que notes es, se multiplicó en los discípulos, no en Jesús. Y lo otro es, lo que está en las manos de Jesús está bendecido. 3 cosas que quiero que veas esta mañana. Entonces, de lo primero que te quiero hablar son de los diezmos. Y los diezmos es entregar nuestro dinero en las manos de Dios. ¿Cómo así, pastor? Romanos 11:16. Mira esto. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando tú te vas a Génesis y ves las ofrendas de Abel y Caín y analizas bien eso, te vas a dar cuenta que los dos dieron en cantidad lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia entonces? Yo cuando empecé a estudiar decía, ¿pero por qué? Si este dio gran cantidad, y entonces ¿por qué Dios se la acepta a este y por qué Dios no se la acepta a este? Y te vas a dar cuenta ahí en una pequeña línea que dice, pero dio de su primer fruto. Entonces mira, vienes tú y ganas 100 quetzales, ¿sí? Entonces pones los 100 quetzales ahí en tu mesa en donde estás. ¿Y cuánto sería el diezmo? Ah, pero no traje sencillo. Hagamos de cuenta que es el de a 20. Entonces mi pregunta es, tengo ahí la cantidad total, ¿cuál de esos tendría que entregar? Alguien que me señale, ¿cuál de esos entrego? ¿Cuál de esos entrego? Este. O sea, su primero es este. Mi primero es este. ¿Cuál entrego? ¿Ah? ¿Pero cuál es el primero? De tu lado derecho. ¿Ah? Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Vean pues, el primero es aquel que sale de primero. No importa si de este lado o de este lado. ¿Cómo así? Ah, tengo que pagar luz. Tengo que pagar agua. Tengo que pagar cable. Tengo que pagar internet. Ah, y tengo que pagar a Dios. Lo estoy dando, pero fue lo primero que saqué. Ese es el primero. Cuando digo yo, no importa lo que tengo que pagar, primero le doy a Dios. Y después miro cómo pago. Ese es el primero. Y entonces mira lo que dice Romanos. Esta pequeña parte que tú le entregas a Dios, ¿en las manos de quién lo estás poniendo? Que fue lo que los discípulos hicieron. Jesús dijo, tráiganmelos a mí, y se los dieron a él. ¿Y qué hizo Jesús con los panes y los peces? Cuando tú le traes a Dios esto, Dios bendice esto. Pero Romanos dice, cuando Dios bendice esto, te está bendiciendo todo lo demás. Entonces tú le das a Dios y con lo que te quedas, ¿cómo queda?
bendecido. Si tú no le das a Dios lo que le pertenece, ¿cómo queda lo que te quedaste? ¿Ah? No está bendecido, pero digo la palabra. Está maldecido. Cuando tú no le das a Dios y te quedas con la plata que tienes no está bendecida. Es por eso que traemos diezmos y ofrendas. Porque tú le estás diciendo a Dios, gané 100, aquí están mis 10. ¿Cuánto te va a bendecir Él? Pero si tú ganaste 100 y traes 5, ¿cuánto te va a bendecir? Por eso Ananías y Zafira, sean íntegros en dar. Porque no es beneficio para Dios, es beneficio para ti. Porque cuando tú le dices, esto es lo que gané, con lo que te quedas, queda bendecido. Malaquías 3:8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Diezmos y ofrendas son dos cosas diferentes. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Cuando tú no das tus diezmos, ¿en qué condición te encuentras? ¿Ah? Ajá, ladrón. Y uno de los mandamientos dice, no robarás. Y si robas, estás en maldición, estás en condenación. Entonces, no le robes a Dios. 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ok, ¿estamos bien con el diezmo? Tú le das a Dios el diezmo para que Él te lo bendiga. Luego, lo segundo, ofrendas. Voy a quitar el de 20 que ya di y me quedo con los 80 que tenía ahí. ¿De dónde saco mi ofrenda? ¿Pero esos 80 están bendecidos o están maldecidos? O sea que yo mis ofrendas las doy de lo que ya Dios bendijo. ¿Qué pasa si solo ofrendas? Estás dando algo que no está bendecido. Por eso tienes que traer diezmos. Ya bendecido tu dinero, das las ofrendas. Los discípulos le llevan los panes y los peces. Jesús los bendice, se los devuelve. Y cuando ellos empiezan a repartir, ¿qué es lo que sucede? ¿Ah? Se multiplica. Cuando tú das tus ofrendas, ¿qué empieza a pasar con el dinero que te quedas? Ahí es donde está la multiplicación, no en el diezmo, está en las ofrendas. Cuando tus ofrendas ya están bendecidas y tú repartes, empiezas a ver la multiplicación. 2 Corintios 9:6. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. La ley de la siembra y la cosecha. 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Pastor, entonces ¿cuánto tengo que dar de ofrenda? Lo que tú hayas decidido, no importa cuánto es. Lo que hayas decidido en tu corazón. Ahí es donde empieza a ver la multiplicación. No de mala gana, ni por obligación. ¿A cuántos se les ha obligado alguna vez dar alguna ofrenda? ¿Ninguno? ¿Seguros?
porque Dios ama al que da con alegría. 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Quiénes están pasando por una necesidad? Pero acá dice que si tú das de esas ofrendas, ¿qué va a pasar en ti? Aún en esa necesidad, no te va a hacer falta nada. Amén. 9. Como está escrito, esparció y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. ¿Qué? Diezmo, Dios me bendice mi dinero. Ofrendas, es donde sucede la multiplicación. Pero hay una tercera parte que pocos conocemos. ¿Y cuántos saben que el 4 de abril, no, 4 de marzo, es nuestro aniversario? 6 es el aniversario, pero lo vamos a celebrar el 4. Y cada vez que celebramos nuestro aniversario, hemos entregado algo al Señor que se llama primicias. Entonces les voy a enseñar cuáles son las primicias. Y las primicias es lo primero y lo mejor de la temporada. ¿Quiénes han sembrado algún limonar? ¿O tienen un arbolito de limones? ¿Limones? ¿Limones? ¿Naranjas? ¿Algún otro árbol que dé fruto? Ok. Mangos. Se viene la época de los mangos. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes llegan a ese arbolito y da su primer fruto? ¿Qué hacen con él? Ajá. Y mira, pues, la primicia es decir, este es el primer fruto y se lo voy a dar a Dios. ¿Y qué pasará si ese árbol ya no diera más fruto? No, o sea, ¿qué pasará? ¿Se lo das igual a Dios o no se lo das? Pero tú sabes que se lo das a Dios, creyendo y sabiendo que va a dar mejor y más fruto. Esa es la primicia. Tú dices, yo no tengo, pero hoy le voy a entregar esto al Señor, creyendo que de acá, para el tercer aniversario, no tendré la misma situación, no tendré la misma condición, porque mi primicia lo que me demuestra es que habrá fruto y en abundancia por todo un año. Parece que no quieren ese fruto. Deuteronomio 26, 1. Hoy sí están callados, ¿qué pasó? Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas ahí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y mira lo que dice el 10. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Cuando tú le das las primicias al Señor, va a haber una abundancia sobrenatural que no te vas a dar abasto, no vas a saber qué hacer con tanta cosecha. 3 cosas que puedes hacer: entregar tu dinero en las manos de Dios y Él lo bendecirá. Entregar tus ofrendas y Él las multiplicará. Pero cuando entregas tus primicias,
ahí se viene algo sobrenatural. Ahí es donde empiezas a decir, tengo trabajo, y ahora ¿cómo voy a hacer para tener tanto trabajo? Tanto que vas a tener que contratar gente para que te ayude. Y entonces Dios te da una semilla. Y esta mañana escogí una semilla bien bonita. Y es esta de... ¿Quiénes la conocen? ¿Semilla de qué es esto? De maíz. ¿Ustedes sabían que si siembro un granito de este maíz, me va a dar una plantita? Y esa plantita va a sacar 3 mazorcas. O 2. Un granito de estos. Pero esa mazorca, ¿cuántos granitos tiene? Tiene 355 aproximadamente. No cabales ni exactos. Quiere decir que si me da 3 mazorcas, estoy sacando 1000 granitos. ¿De cuántos? ¿Ah? ¿De una? ¿Y eso es suma o multiplicación? Y entonces cuando yo veía esto, el Señor quiere poner algo en ustedes, y es una semilla de fe. Y esa semilla de fe la conseguimos a través de las primicias.